Monte certifica que Miriam Dietrich ha presentado su libro María Magdalena entre el oro negro y el agua del plata en la sala Poeta Lugones el día 28 de enero del 2024. Está firmado por el Intendente Municipal. Gracias, Horacio, por el espacio que tan amorosamente prestaron para la presentación de este libro. No me le animé al cine, la verdad fue esa. Es muy grande el cine, pero ahora que veo toda esta gente acá, me tendría que haber animado. Bueno, esta hermosa tarde tengo el honor de presentar a la autora del libro María Magdalena entre el oro negro y el agua del plata, a la señora Miriam Dietrich. Muchos de aquí ya la conocen, pero para mí es importante hacer un pequeño resumen de su vida, pequeño, porque no me deja hablar mucho y además son un montón de cosas, pero contarles que Miriam vive en la zona de Quebrada de Luna desde marzo del 2003, es abogada de leyes y de almas, negociadora, escritora y conferencista, coprotagonista de programas Los Elegidos del National Geographic, autora de libros testimoniales. El primer libro fue Negro y Blanca, Camino de las Señales, la primera parte, en el 2013. En él se relata sus experiencias espirituales en su cuarto viaje a África, siguiendo las señales de los ángeles y su encuentro con el gran chamán credo Mutna Zulu. ¿Está bien? El segundo libro, Erz, un estado de conciencia, crónicas arquesianas, primero, con prólogo de Sixto Pal Wells, año 2018, nos comparte sus experiencias de la ciudad intraterrena de Erz. Su tercer libro, El Santo Grial y una experiencia en Capilla del Monte, Crónicas Hertzianas 2, en el año 2020, bucea en las multidimensionalidades afirmadas en los conocimientos de Michio Kaku, introduciendo al lector a una vida más allá de la vida. La verdad de la mentira descoronada, Crónicas Hertzianas 3, en el 2021, hace una profunda investigación sobre los orígenes de la llamada pandemia, con prólogos de Ramón Freire. Su quinto libro, Negro y Blanca, Camino de las Señales, segunda parte, en el 2022, nos cuenta cómo conoció a Credo Mutna Zulu y replica las enseñanzas del mismo. Y hoy presentamos el sexto libro, María Magdalena entre el oro negro y el agua del plata, dedicado al pueblo de Magdalena después del derrame del petróleo del 15 de enero de 1999. Además, Miriam es responsable de un canal de YouTube, yo le digo que es una influencer, donde publica videos para ayudar a las personas a expandir su conciencia, decodificadores de mensajes de ángeles en entrevistas personales, conferencista internacional, viajes, talleres, conferencias realizadas en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, América del Sur, Europa, Medio Oriente y África. Sustenta conferencias de física cuántica y la teoría de las cuerdas multidimensionales y mundos paralelos de acuerdo a la misión de Michio Kaku, científico norteamericano-japonés. Miriam es conocimiento, enseñanza, es llevarle a sus libros a un mundo multidimensional. Me tomé el atrevimiento de tomar las palabras de una amiga, Romina Radatz. Gracias, Miriam, por la generosidad con que comparte sus experiencias, ya que hace vibrar nuestras almas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos los que han venido. Hay mucha gente que ha tenido inconvenientes personales y me han escrito, así que ando emocionada, es muy temprano. Aclaro para los que no me conocen, yo no soy de lágrima fácil, pero hoy ha sido un día fuerte. Bueno, ya me pusieron los pañuelitos para que pueda llorar. Que no se me caiga el lente de contacto, por favor. Bueno, gracias a todos. Realmente para mí es una alegría presentar en Capilla del Monte este libro que es como un hijo muy amado. Algunos de ustedes que están acá conocen un poco mi historia y esto arranca así. En el año 1999, un 15 de enero, se produce el mayor derrame de petróleo en agua dulce en la historia del mundo y eso pasó en Argentina, en la localidad de Magdalena. Pero bueno, somos sudacas, entonces eso no tiene gran importancia.
Así las cosas, el 17 de enero viene una gran tormenta, da vuelta el viento y todo ese petróleo que iba por el Río de la Plata impacta en la costa de lo que se llama Magdalena. Así comienza una historia en mi vida que es un antes y un después. Yo digo que ha sido un tema bisagra. He pasado muchísimas cosas, se han cumplido 25 años del derrame. El libro está escrito novelado porque a medida que lo lean van a ver que me han pasado, no solo a mí, sino al grupo que estaba conmigo, demasiadas cosas difíciles. Entonces, lo he novelado para proteger ciertas identidades, empezando por la mía, aunque los que lo leen se van a dar cuenta que la protagonista soy yo. Sofía Bender es la protagonista que cuenta las vicisitudes que pasamos, que están documentadas en un expediente judicial. O sea, esto no es una cosa que, merced a mi creatividad como escritora, yo plasmé, sino que fui tomando detalles importantes de lo que sucedió en este expediente judicial. La empresa responsable del petróleo y del desastre, que nunca indemnizó al pueblo, ni a la gente, ni a nadie, tienen una capacidad, digamos, de poder político por encima de los gobiernos que transcurrieron desde aquel año hasta la fecha. Fui testigo de ver cómo la política mentía en función de este desastre. Hay una historia con un delfín muy fuerte y claro, yo lo vivía como abogada de leyes, tratando de defender la tierra, tratando de defender a la gente, porque el pueblo de Magdalena es un pueblo humilde, es un pueblo de junqueros, de gente que vive del río. Allá si no había dinero no importa, porque ellos salen a pescar y cambian la pesca por algún otro producto. Realmente fue un gran maestro el juicio. La empresa está con el seudónimo de Lieja. Los que saben decodificar señales den vuelta el nombre y van a ver cuál es la empresa multinacional que acreditó tener más poder que todos los presidentes, y bueno, es de la época de María Julia Alzogaray. Yo no sé si ustedes recuerdan a María Julia, julio del 99, sacándose una foto muy sensual con un tapado que creo que era de bisón o nutria, cuando ella era secretaria de Medio Ambiente. Esa foto se la sacó en Las Leñas. O sea, teóricamente era la que tenía que defender al pueblo. Y además de eso, tuvimos en julio del 99, una experiencia que, como siempre digo, del cielo ayudan los ángeles, siempre hay señales, uno tiene que estar atento. Y en julio del 99 se produce el casamiento en Alaska de Marcos de Naón, que era secretario de Recursos Hídricos de Argentina. Tenía que defender teóricamente las aguas de Argentina. Se casa con la hija del dueño de la minera más grande de Alaska, y entre los detalles de este casamiento regalaron pepitas de oro como souvenir. ¿Sí? Viva. Bueno, la cuestión es que estando ellos en Alaska, le regalan al abogado de la Municipalidad de Magdalena el viaje. Le pagaron el avión, le pagaron un alojamiento que salía creo que $150 la noche en Alaska. Lo llevaron a ver la mina de oro. Y bueno, esta era la independencia ética que tenía ese colega. ¿Sí? Está con un nombre ficticio también en la novela. ¿Qué pasó? Como todas las cosas hoy en día, como lo que está pasando en nuestro país, yo digo que hay que saber mirar abajo del agua. Y hay que poder unir el hilo invisible que va encarrilándose a través de todos los hechos, algunos que parecen re buenos, pero que en el fondo son re malos. ¿Por qué digo esto? Ustedes calculen
El gobernador de la provincia de Buenos Aires era Duhalde en ese momento. Llegó al lugar a la semana, al lugar de donde se había producido el derrame, porque el petróleo entraba por la costa, entraba por las rías, llegaba por las acequias, hasta adentro, como 10 kilómetros adentro. Entonces llegó con una fanfarria de helicópteros, bajó el helicóptero, bajó la guardia de seguridad, y él iba caminando como un actor de televisión, así, mientras hablaba con los lugareños y les prometía esto y aquello, y después tomó vuelo y desapareció. Fui duramente atacada, esa es la verdad, en el sentido que me decían que yo estaba loca. Bueno, media loca estoy, pero había que estar loca para seguir con ese juicio adelante. Y la cuestión es que hablaban con la gente, los de la empresa, y les decían: no sigan a la torda rubia porque los va a fundir, porque los vamos a dejar sin las casas. Y así todo, hasta el día de hoy, hay 532 pobladores que nunca revocaron el mandato que me habían dado. Desde el año 2004, yo no ejerzo más la profesión de abogada porque fui atacada. Algunos de ustedes ya lo saben, yo estuve muerta y volví. Aparentemente no tenía nada que ver con el caso tan emblemático, pero sí tenía todo que ver. Entonces, creo que yo estuve muerta y volví en ese ataque muy cruento, muy difícil de sobrellevar, pero creo que los ángeles se divirtieron mandándome de vuelta a la tierra. Todavía les estoy diciendo por qué me devolvieron, porque el otro lado es extraordinario. Pero evidentemente tenía que hacer algo, que era esto que estoy haciendo ahora. Entonces, un querido amigo, que no lo veo ahora acá, pero es el responsable de la tapa, mi querido amigo Gustavo Cairo. Gustavo me dijo a principios del año pasado: oye, dice, el año anterior, estoy perdida con los años. Dice: oye, van a ser 25 años del derrame y sin ninguna respuesta. ¿Vas a escribir el libro? El libro yo lo tenía escrito como argumento desde el año 2004. Después del ataque yo me repongo físicamente, emocionalmente, en Necochea, en la casa de una amiga muy querida, que sé que hubiera deseado estar acá conmigo. Y me dice: ¿vamos a la playa? Bueno, pues yo tuve problemas, volver a caminar, volver a andar en la calle, o sea, se acercaba alguien atrás mío y yo me ponía como loca porque me parecía que me iban a atacar. Bueno, son traumas que quedan, ¿no? Entonces, pido ayuda al cielo cuando mi amigo me habla y digo: ¿es el momento? Porque las veces que yo quería sacar este libro a la luz, de arriba del cielo no me daban permiso, porque me decían que todo tiene un timing, un tiempo, y este era el tiempo justo para sacar este libro. Claro que escribirlo, más allá de que tenía las constancias del expediente judicial, que lo tengo fotocopiado, escribirlo era volver a meter la cabeza en toda la porquería, en todo lo que había vivido, en los asesinatos de mis amigos, mis colegas, que bueno, uno se tiró del 5º piso y otro se metió solito debajo de un camión marcador de ruta, en la ruta 2, y las pruebas acreditaron que antes de que le pasara eso iba a 63 kilómetros por hora, o sea que era imposible. La ruta 2 no había casi tráfico, pero cuando yo me entero de esa muerte, que me hablaban por teléfono, yo enseguida grito: que pericen los frenos, que pericen los frenos, porque es que lo habían cortado, vi, entre comillas. Y me dicen: es imposible. La trompa del auto estaba en el asiento delantero del auto. Y mi amigo estaba repartido en múltiples pedazos por la ruta. Entonces, esta es parte de lo que me tocó sobrellevar como persona. Porque más allá de ser abogada de leyes, o sea, uno tiene emociones, y además yo iba viendo como que me cortaban los brazos cada vez que yo avanzaba en algo legalmente,
cuando digo yo, digo todo el grupo que trabajó conmigo, me cortaban los brazos. O sea, es impresionante cómo trabaja la oscuridad. O sea, yo creo que la gente no tiene ni idea cómo trabaja la oscuridad. La oscuridad y estas empresas multinacionales tienen un poder que supera cualquier gobierno. Y hacen con los gobiernos lo que quieren. Ustedes pueden coincidir o no con lo que yo digo. Yo estoy tratando de brindarles un testimonio de algo que yo sé que es mi misión de vida ahora. A mí, por más que vengan ahora y me indemnicen y paguen honorarios, ojalá le pagaran a la gente, pues muchos se han muerto. Hubo casos de suicidios de chicos muy jóvenes que los mandaban a trabajar al río con todo el petróleo. En el libro hay algunas de las fotos que pude rescatar, porque están en el expediente judicial la mayoría. Y esos chicos, perdón, en contacto con el petróleo sobre la piel produce depresión. Es una de las consecuencias directas. Eran chicos jóvenes, 12, 13, 14 años, y les decían, nada por el río y andate allá adelante a llevar la barrera contenedora, las barreras naranjas. Y los pibes se tiraban, porque además en Magdalena no había muchas fuentes de trabajo. Entonces, para ellos era un trabajo y además les daban un sándwich de milanesa y creo que una Coca-Cola o algo así. Bueno, uno de esos chicos era un triatleta, había estado ya en España, yo lo quería muchísimo, porque además conozco la historia de todos y cada uno de los que han sido mis clientes. Todos los datos están acá. O sea, no era que yo iba y me sentaba en un escritorio, yo iba, me sentaba en las casas de ellos, miraba cómo lavaban la ropa, en fin, muchas muertes que no se quieren reconocer. Entonces, este chico, que tenía un futuro brillante para salir de su pueblo, para, digamos, tener otra actividad, entra en una depresión muy fuerte, y termina teniendo un accidente de tránsito y pierde una de las piernas. Entonces, son historias de vida. Yo, a medida que iba escribiendo este libro, ahora voy a volver a Necochea, a medida que iba escribiendo este libro, me daba cuenta que estoy viva porque de arriba quieren. Porque pasé tantísimas cosas, desde lo emocional, desde lo humano, el ataque físico que yo sufría, haber estado muerta, haber vuelto, me devolvieron. Y yo estaba en la clínica y cuando tomé conciencia grité, ¿por qué me devolvieron? ¿Por qué? Porque el otro lado es extraordinario. No es para suicidarse, porque van a otro puerto. Pero es extraordinario el amor que recibí esa noche. Entonces, ¿por qué? En Necochea yo estaba reponiéndome, como les dije recién, y sucedió que mi amiga me dice, dale, vamos a la playa. Yo lo que nunca, tomo mi notebook y vamos a la playa. O sea, yo no llevaba la notebook a la playa. Pero todavía estaba medio enclenque, yo no estaba muy repuesta. Le digo, bueno, vamos a la playa. Ella tenía una sombrilla ahí en la costa de Necochea. Yo me siento, abro la notebook y empiezo a trabajar. Empiezo a escribir. Pero les juro que escribí sin parar hasta las 5 de la tarde. Y había arrancado a las 9 de la mañana. Entonces, en esa escritura, yo volqué todo lo que sentía en ese momento. Y ahí queda estampado el argumento de este libro, que ahora ya tiene un orden diferente. Conclusión, cuando yo termino eso, pasa un año, pasan 2, pasan 3, yo ya estaba parada, ya caminaba bien, ya creía que había superado el trance. Yo decía, bueno, voy a sacar este libro. No tenía permiso. Ignoro por qué no tenía permiso, pero creo que en este momento particular de la Tierra, sobre todo de Argentina, donde las verdades están saliendo a la luz, en todos los ámbitos, ¿sí? Parece que estamos en la peor de las crisis, pero está saliendo a la luz todo, se caen los velos,
Y entonces yo sentí, me dijeron en octubre del 22 que el libro podía salir a la luz. ¡Wow! Yo ya lo tenía ahí en un archivo Word, guardado en las carpetas de la notebook, y dije, no, ahora tengo que volver otra vez a revivir todo lo que viví. Pero sí, ¿por qué? Porque es una misión de vida. O sea, como les dije hace un ratito, perdonen si voy y vuelvo, pero la emoción me tiene media maniatada, no quiero llorar. Perdonen si voy y vuelvo, pero en realidad yo ya no quería volver a mirar eso que nos había costado no solo a mí y a mis hijos, sino también a las que eran las novias de mis hijos. Mis hijos después del ataque estuvieron amenazados de muerte y le dijeron, pibe, deja de joder con lo de tu vieja porque vas a hacer boleta, vos y tu hermano, les dijeron a mi hijo mayor. El tema es que dentro de lo que estaban con la causa penal por el ataque que sufrí, estaba un juez, que ese sí lo nombro porque merece ser nombrado, juez Melazo, de la ciudad de La Plata. Preso estuvo ahora hace 5 años por corrupto y por manejar este tipo de negocios, entre comillas, y ahora le dieron libertad provisoria, libertad domiciliaria. O sea, la realidad superó la ficción, en este caso que estoy hablando. Yo sé que va a venir una segunda parte, porque no me tiré de cabeza a contar todo, pero bueno, justo ayer o antes de ayer se dio que leo una noticia de la reina de Holanda, la Argentina, de la que están tan orgullosos algunos, que les gustan los royalties. Máxima era princesa cuando nosotros, creo que fue en el 2006, le mandamos, porque ella llegó al país, una carta documento pidiéndole auxilio en este tema, que era una cuestión de delitos de lesa humanidad. Esto no era un choque en la calle. Y además la gente de Magdalena estaba tomando agua con hidrocarburos. Cuando vieron que a veces uno tiene intuiciones y no sabe ni por dónde sale la intuición, algunos dicen mensaje de los ángeles, otros lo que sea, yo sentí desde el primer momento que ese agua empetrolada iba a llegar a Magdalena, o ya estaba en Magdalena, 15 kilómetros del río. Pero los ríos bajan, o sea, el agua que va al río baja, no sube. Entonces, ¿cómo era posible que yo pensara que había presencia de hidrocarburos en ese pueblo? Como pasa siempre, cuando las cosas tienen que ser, son. Yo digo que Los Ángeles me llevaron de las manos de un gran ambientalista argentino, Antonio Brailovsky, a conocer al único hidrogeólogo de Argentina, hidrogeólogo. Entonces, un tal día, que lo pongo con otro nombre, entonces llego a la casa de él, me consiguen una entrevista, voy con uno de mis colegas y le digo, mire, yo presiento que el agua de Magdalena tiene presencia de hidrocarburos relacionados directamente con el petróleo. Digo, pero no encuentro la prueba racional. Me dice, usted tiene razón, doctora. Se va a una habitación y sale unos cartapacios así. ¿Saben lo que es un cartapacio? Esas carpetas que se usaban antes para hacer dibujos gigantes. Y el único plano que hay de las capas subterráneas de la provincia de Buenos Aires la hizo un geólogo que murió, y ahí se acreditó, está marcado, que Magdalena está sobre un embudo geológico. O sea, el embudo, donde está en el final, está mucho más bajo que el río. O sea que el agua del río con el petróleo entraba por las napas y llegaba al embudo, de donde tomaba la gente el agua. Pero además, como también tenían agua potable, ¿viste? Esto es como el fluoruro en el dentífrico. Bueno, no me quiero ir. Como tenían agua potable, entonces era agua potable con hidrocarburos con cloro. O sea, era hidrocarburo clorado.
mucho peor que el que tomaba el agua con petróleo solo. Digo petróleo e hidrocarburo indistintamente, no creo que todos me entiendan. La cuestión es que pasa el tiempo y yo me preguntaba, ¿por qué me tocó a mí este juicio? 532 personas. Es el juicio de mayor cantidad de gente, sacando el Exxon Valdez, que eran 10.000, que hicieron un reclamo legal. Bueno, en la segunda parte les voy a contar cómo, para distraer a la gente de Magdalena, les metieron una cárcel. Entonces los chicos que habían trabajado en el petróleo los transformaban en agentes penitenciarios. Entonces, ¿por qué me tocó a mí? Porque era un juicio demasiado grande, es un juicio multimillonario. Y así hoy vengan y paguen a mí lo que viví, no me lo van a pagar. ¿Sí? No estoy arrepentida de haber hecho ese juicio, pero siempre me pregunté ¿por qué a mí? Y me decían, ¿y por qué no? Pero es que era un juicio para el estudio gigante de Buenos Aires. Yo tenía el estudio en La Plata. Entonces, yo no sé por qué me tocó a mí. Quizás para que hoy esté parada frente a ustedes, dando testimonio de lo que ha pasado. Como les dije recién, a mí no hay plata que me pague lo que yo viví, porque ha sido muy fuerte, perdí todo, económicamente hablando. No me arrepiento, pero realmente fue muy duro. Y además, digamos así, los parientes amorosos que uno tiene, que cuando sos famosa te tienen allá arriba, y todos vienen a tu casa y se acuerdan de tu cumpleaños. Acuérdense que en 99 no había WhatsApp y no había celulares, y después del ataque que sufrí, ¡saco!, se borraron todos. Me quedé sola como Adán el día que nació, sola. Fue tan fuerte eso para mí. Yo era miembro del Colegio de Abogados de La Plata, era miembro de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, designada, no porque me pagaran. Yo no tenía sueldo en esas actividades, pero vamos a ser abogados, siempre amé mi profesión. Y bueno, todos esos desaparecieron. Cuando yo iba a Europa a dar las conferencias, como me iba muy bien, ay, doctora de acá, doctora de allá, me invitaban de todos lados, y después del evento, chao, no quedó nadie. A tal punto que la caja de abogados de la provincia de Buenos Aires, que me habían tenido allá arriba, me rechazaron el subsidio por incapacidad, porque decía que en el término de 72 horas yo no había hecho la denuncia. Y a las 72 horas yo estaba tirada en una cama, toda intubada, en una clínica de La Plata, y además las mismas autoridades de la caja habían mandado a los médicos para corroborar que yo estaba como estaba. O sea, lo peor del ser humano lo viví en carne propia. Es más, en la noche del ataque yo tenía un pensamiento recurrente: esto no me está pasando, esto no me está pasando, porque no podía enfrentar lo que me estaba pasando. En mi casa, que era muy grande y estaba completa, o sea, yo era Refashion TV, ya lo saben, se ríen cuando yo digo esto, pero yo tenía una casa, 4 baños, las toallas haciendo juego con los cerámicos, no sé, cuadritos, toda la pavada, una colección de más de 100 muñecas que yo había traído de los diferentes viajes del mundo. Hoy están en manos de unas niñas de la calle en Fortín Mercedes, las doné todas. El tema es que yo tenía todo eso y era Refashion, y todo eso me lo quitaron en 5 horas, porque fueron las 5 horas que yo tuve a estos flacos adentro de mi casa. Uno de los detalles, para que ustedes vean lo que son las situaciones límites, y que es un milagro que yo esté parado acá hablando, y más milagro es que todos ustedes estén escuchando, me jugaron a la ruleta rusa y la bala no salió. Pero además de jugarme a la ruleta rusa y que la bala no salió, el flaco que me había puesto el revólver acá, pistola, no sé qué era, se da vuelta al otro y le dice: che, mira, tiene la Virgencita de San Nicolás, yo la tenía arriba del escritorio, una imagen chiquita, vamos a llevarla para los muchachos de la villa. Él le dijo: dejate pavada, dijo otra mala palabra. Pero ustedes fíjense hasta qué punto hablaban de la Virgen y me jugaban a la ruleta rusa. Yo creo que la bala no salió porque no estaría hablando acá con ustedes, pero en realidad haber
vivida esta experiencia tan límite, me cambió el cerebro, me cambió el chip, no sé qué me cambió. Por un lado me costó bastante reponerme, sobre todo emocionalmente, de haber estado allá en la cumbre de los éxitos como abogada y como prima y como tía y como qué sé yo cuántas cosas más, quedarme sin nada. Eso fue durísimo. Es más, tuve que hacer terapia racional con un psiquiatra por la sencilla razón de que yo no podía entender qué había hecho mi familia conmigo. Y no podía entender qué habían hecho las entidades profesionales a las que yo había pertenecido, con tanto orgullo y que las defendía. Hoy no las defiendo más, obviamente. Pero bueno, este es un momento ideal para que este caso se conozca. No importa si no me compran el libro. Si lo compran, mejor, porque hay que pagar la editorial. Pero si no lo compran, no importa. Lo que importa es que el caso se conozca. ¿Sí? Que sepan que en Magdalena se produjo el mayor derrame de petróleo en agua dulce en la historia del mundo. Acá hay un amigo de La Plata, Berizo, y sabe muy bien de lo que estamos hablando. Él participó sacando fotos en su momento. Entonces, parate, porque las mujeres se dan vueltas. Párate, Cristian. Bueno, entonces, la cuestión es no permitir más que estos casos sucedan. Se aprovecharon del nivel cultural bajo que tiene la gente de Magdalena. ¿Y qué hicieron? Los engañaban. O sea, por ejemplo, el río era una ola negra. Haber visto, tuve que salir en 4 patas, haber visto cómo agarraban los camoranes y las aves que había en esa zona, y empetroladas, y las metían vivas adentro de bolsas negras y las tiraban adentro de un contenedor. O sea, a mí me avisan, me meto de contrabando en ese predio que estaba al lado del río y abro el contenedor, casi me muero cuando veo, porque escuchaba a las aves gemir, gritar, no sé cómo era, y en eso se viene la gente de la empresa y salí corriendo en 4 patas, pero alcancé a sacar la foto. No importó. Otro de los detalles, cuando nos nombré recién a la reina actual, tuvieron un manejo muy soez en la embajada de Holanda. Mandamos una carta documento respetuosa firmada por todos los abogados que interveníamos, pidiendo ayuda para que se supiera internacionalmente qué pasaba en Magdalena. Además era como que Magdalena era tierra de nadie. Y le mandamos también una carta documento al entonces presidente Kirchner. En los 2 casos tuvimos el mismo resultado, 0, nada. Yo he llorado mucho de impotencia. Hoy puedo llorar de emoción, pero lloré mucho de impotencia. Lloraba de coraje. Pues yo decía, ¿dónde está la gente? ¿Por qué no defienden su tierra? ¿Por qué no defienden su agua? Pero claro, era gente humilde, es gente humilde y gente pobre, ¿eh? Y Buenos Aires es como si fuera Marte. O sea, las distancias eran insalvables. Bueno, en medio de todo eso, algunos de los corajudos de por allá arman una olla popular en Diagonal Norte, en la puerta de la empresa. ¿Sí? Y esa, denlo en vuelta. Entonces, porque quiero que el video se cuelgue después en el canal y no tengo ganas que me sancionen de nuevo. Ya tengo tantas sanciones en YouTube que mamma mía. Bueno, entonces hacen una olla popular. Te podés imaginar cómo una olla popular. En ese momento el presidente, durante el derrame, el presidente fue de apellido Brea. ¿No es un chiste? Brea. Y después era Aranguren. Aranguren, este que fue ministro de que era no sé qué con Macri. Ministro de Energía, con Macri. Yo cuando vi que renunciaba a Shell, salto, ¿no? Perdón, paréntesis, y que se iba a dedicar a defender los intereses del pueblo, dije, sonamos. Dije una mala palabra, pero dije, sonamos. No era porque fuera Macri o no fuera Macri, me importa 3 pomos, realmente son todos lo mismo. La cuestión es que, dice, me mandan a decir, de arriba, del 5º piso creo que era, bueno, que suba esa abogada, esa era yo,
con la gente y que vengan. Y entonces subo a una reunión con 2 de mis colegas. En ese momento estaban todos vivos. Y cuando llegamos, fíjense lo que pueden estos bichos, ¿no? Pues son unos bichos. Una mesa que era ancha como de acá hasta la última hilera de las sillas. O sea que yo, por más que me estirara, no le podía dar la mano a Arangoren. Entonces, el tipo, mucho gusto, doctora, con una cara de eso. Y por una puerta así aparece una persona que yo en el momento supe que era el que me había mandado a atacar. Lo supe, así con seguridad absoluta. Era el abogado de la empresa. Su apellido, Jurado. Es como un chiste. Es como un chiste, pero era Jurado. Entonces, tuve que hacer acopio de toda mi fuerza para no tirarme por arriba de la mesa, porque mi instinto era acogotarlo. Porque cuando uno vive situaciones extremas, es un tema. Bueno, la conclusión fue, hoy no sirvió para nada el encuentro, la gente no pudo sostener la olla popular y se volvieron a Magdalena. Y nosotros también, pero recibíamos mucha presión para que abandonáramos el caso. Muchísima presión. Y aunque la presión no era que me amenazaban a mí de muerte, total, yo había estado muerta, me habían devuelto, no lograron matarme. Entonces, en el medio de todo eso, yo empiezo a entender algo. Pueden o no compartirlo. Yo estoy contando mi experiencia, ¿sí? Y ese algo era que yo fui objeto de magia negra. ¿Y de qué nivel? No eran 3 peludos o 3 tiradores de carta o las viejas que iban y sacaban las plumas de la savia o mataban el gallo. Yo fui objeto de magia negra. ¿Cómo me entero? Mi amiga de Necochea se había preocupado mucho por lo que me pasó y consulta a una vidente de la Virgen, de Quequén. Entonces, la mujer no me conocía, no sabía qué me había pasado, no tenía ni idea. Y ahí le dice, tu amiga fue objeto de una empresa que tiene una gran planta en Dock Sud, para los que conocen Buenos Aires, Dock Sud. Y además dice, hay un señor que habla otro idioma, que es de otro país, que hay que cruzar el mar. Y habló con un señor que está en la planta de Dock Sud en ese otro idioma. Y le dijo que la atacaran. Aparentemente mi vida en ese momento valía $10.000. Eso era lo que habían ofrecido si yo desaparecía. Realmente pasó el tiempo y un día fui a Necochea y le pedí a mi amiga que me llevara a ver a esta mujer, una mujer sencilla, de casi campo, o sea, 0 estudio. Y ella me volvió a decir, y ahí me dijo, pagaron $10.000 para que te atacaran. Claro, el juicio era millonario, $10.000 a esta empresa, ¿qué le hace? Ni chispa. Bueno, ¿me quieren hacer una pregunta si me tomo un vaso de agua? Nada, todos aceptaron lo que dije. Espero que no haya funcionarios del gobierno nacional acá. Bueno, y si lo hay tampoco me preocupa. La cuestión es, ¿por qué, aprovechando que están amigos que hacen el taller del perdón, por qué estoy hoy hablando acá? ¿Por qué vine a exponer esta situación? Porque yo siento que estoy perdonando. Estoy perdonando a todos los que me hicieron tanto daño. A mí, de última, era mi profesión, pero estoy hablando de la gente de Magdalena. Hay que perdonar desde uno. Si al otro le llega o no le llega, no sé. Yo creo en la ley divina y creo que cuando estamos muertos, como me pasó cuando me estaba muriendo, debe haber saldo. Simple, es como una planilla Excel. Debe haber saldo. Hiciste las cosas bien, no las hiciste, porque cuando te estás muriendo, te pasa todo. Cosas que ni te acordás que viviste. Y es así.
y pierdan el miedo a la muerte, porque del otro lado es extraordinario. No hay dolor, o sea, yo no llegué a ver ninguna luz, pero sí sé que cuando estuve muerta entré en un túnel muy oscuro, sentí una música que no es de la tierra y un amor inenarrable. Cuando uno ve un bebé que te nace el amor puro, ni eso se asemeja. Y creo que vine para hablar del juicio, me devolvieron, y para hablar de que la muerte es un paso y que no duele. En realidad, hoy por hoy, el juicio está en terapia intensiva hace como 10 años, no logramos que avance, además la empresa tiene 400 abogados y nosotros vivos quedamos 3 de todo el grupo. Porque el que no pudieron matar o no les importaba matar, le ofrecieron un cargo de juez de paz en un pueblo del interior de la provincia, al otro le dieron un supercargo en un gran estudio de Argentina, a otro, y así fueron desmantelándome el grupo. En realidad tuve la suerte de varias cosas. Primero, mis colegas son los que quedan vivos y los que mataron, extraordinarios, nunca los pudieron corromper, nunca. O sea, yo creo que eso ya estaba muy marcado desde el cielo. Y el segundo tema es que a mí me tocó la buena policía. Cuando fue la investigación de mi caso me tocó la buena policía. Policía de esos que son policías de corazón, que entienden lo que es una víctima, lo que es un delito y todo lo demás. Bueno, después fueron premiados, los despatarraron por toda la provincia de Buenos Aires, le quitaron cargos, al fiscal ni le cuento, pero calculen ustedes que si llevaba adelante mi caso, era melazo, corrupto absoluto, degenerado total, entonces, ¿qué podíamos esperar del resto? O sea, él fue una valla en toda la investigación de lo que a mí me sucedió. Igual así todo, 2 pibes de los que entraron a mi casa terminaron presos gracias a este fiscal y a esta policía y a mis hijos. O sea, fue una lucha titánica, fue algo muy, muy difícil, pero terminaron presos 2. El tercero, que yo lo había escuchado, pero que no lo había visto, ya me habían vendado los ojos, nunca me voy a olvidar de esa voz. Cuando ya se iban, el más loquito le dice: ¿y con esta qué hacemos? ¿La limpiamos? No, dejala. Nunca había sentido pánico, esa noche sentí pánico. Por eso cuando la gente me dice que tiene miedo, yo no me río más de eso. El pánico existe y le puede atacar a cualquiera en situación límite. Bueno, ¿por qué estamos acá hoy? Porque cada uno de ustedes ojalá den testimonios de este caso. Porque además cuando estaba ya para escribir el libro, me empiezan a surgir muchas señales con relación a María Magdalena. María Magdalena, esta mujer vilipendiada después del concilio de Nicea del 325 después de Cristo por Constantino y compañía, esta mujer tan extraordinaria que ahora parecería ser que ha sido la compañera de Jesús, la esposa, ¿sí? O sea, el apóstol de los apóstoles. A medida que fui entrando en tema de María Magdalena y su vida, que nunca había sido algo que a mí me llamara mucho la atención, yo iba quedándome petrificada, como cuando lo conocí a Constancio y él me dijo que Bach, la esposa, se llamaba Magdalena. Hay que saber decodificar las señales, hay que estar muy atento hoy en día, porque la información va, viene, te la miente, te engaña. Bueno, ya ahí cuando dije algo así como que María Magdalena habría sido en potencial la esposa de Jesús, ¡wow! No quieren saber los comentarios. ¡Oh! Me vino de todos lados, pero de cualquier manera tuve una de las señales con una chica francesa, Judith, que vive en Tolón, que es devota al 100% de María Magdalena y que va a la cueva Wemme, no sé cómo se dice en francés,
que es donde teóricamente vivió María Magdalena con su descendencia. Yo iba comparando, ¿no? Decía, María Magdalena, vilipendiada, criticada, era el apóstol de los apóstoles, era la que estaba a la derecha en el cuadro de Da Vinci, pero era mujer, que era varón, que era Juan, que no era Juan. Y como sucede en esta época, vos tenés la información auténtica y viene la desinformación al toque, para que te confundas. Y yo iba viendo, sacando como una sinopsis. María Magdalena, la vilipendiada, la abandonada, la rechazada y todo lo demás, y Magdalena, el pueblo vilipendiado, arruinado y rechazado. Por eso va a haber una segunda parte. Yo no sé si a alguien le va a alcanzar mi libro a la gente de Liesa, pero sí les puedo decir algo muy puntual. Hay un periodista, columnista, muy famoso del diario La Nación. Mi hijo mayor, que está viviendo en Canadá, lo conoce, pues son de La Plata, somos de La Plata. Entonces le digo, ¿por qué no le escribí? Yo le mando el libro, a ver si para los 25 años, el que lo lee tanta gente, nos puede dar una mano. Mi hijo le manda un WhatsApp muy bien planteado, tocándole el ego, le dijo que yo era fanática de él, bla, bla, bla. Y entonces él le contesta enseguida y le dice, bueno, qué lindo que estamos en contacto, pero yo le voy a pasar los datos de tu mamá a una periodista de La Plata, que es de mi confianza, bla, bla. Todavía estoy esperando que me llamen. Es para que entendamos quiénes son los que escriben en los diarios. O sea, cualquier cosa menos jugársela. En el medio de todo esto ya me habían atacado, ya había estado muerta, me habían devuelto, todo lo demás. Había perdido mi rótulo de fashion, que ya no tenía más, no había más fashion. Mi casa se malvendió, el morbo de la gente era muy particular, iban a ver la casa para ver dónde había pasado tal cosa. Entonces, estaba yo evaluando situaciones, porque a veces me venían los pensamientos y yo decía, no solamente por qué me pasó a mí, sino qué va a pasar con la gente de Magdalena. ¿Qué va a pasar con esas mujeres que lavaban las ropas empetroladas de sus parejas? Una con una panza de casi 9 meses, por supuesto el bebé nació y murió, bueno, como ahora la repentinitis, murió así de golpe, ¿sí? Estoy muy ácida, ¿no? Bueno, la cuestión es que en medio de toda esta situación que se ha producido a raíz del caso, yo me preguntaba, ¿qué va a hacer con esas mujeres? ¿Qué va a pasar con esas mujeres que han estado en contacto directo con el hidrocarburo? Y la empresa lo que hacía en los primeros días, me fui de tema y se los quería contar, plantaban, entre comillas, pruebas, mandaban chinos, o casualidad chinos, mandaban chinos a la orilla del río a hacer como que estaban pescando. Y por supuesto lo filmaban, que iban a pescar si era todo petróleo. O sea, en el expediente contamos la cantidad de días que las olas eran solo petróleo. No había agua. Además, tengo que confesar algo. Yo cuando me entra el juicio el primer día hábil de febrero del 99 al estudio, yo dije, me hago millonaria. Claro, era petrodólar eso. Y yo no sabía lo que estaba pasando bien. Pero vos decís petróleo y enseguida pensás que cobrabas cualquier cosa. En aquel momento no reaccioné de que por qué me había tocado a mí y no a otro. No porque no habían ido a un estudio de Buenos Aires. Claro que después ir ahí y ver el petróleo, y ver las aves, y ver a los chicos empetrolados con sus mallitas que los mandaban así, y ver cómo estaba el río, y haberme metido en la selva del río caminando con un vaquiano y haberme embarrado hasta el alma y ver cómo el petróleo había entrado en la parte de selva donde no se llegaba si no era caminando. Por supuesto nadie llegaba. Entonces ahí se me dio vuelta el chip. Ya no eran los petrodólares, ya había otra cosa. Yo soy nieta de gente de campo, así que entiendo bien lo que es defender la tierra. Pero en ese momento no lo registraba así. Pero bueno, hoy por hoy lo que puedo afirmar
es que todos los gobiernos que pasaron, a ninguno le importó nada lo que sucedió en Magdalena. El abogado que recibió las pepitas de oro cuando fue a Alaska, ese abogado llegó a un acuerdo bastante espurio con la empresa de 9 millones de dólares para la municipalidad, cuando en el año 2004 una pericia parcial de remediación del medio ambiente tenía un valor de 90 millones de dólares. 90 millones de dólares, parcial. Y firmaron por 9 millones. ¿Pero qué pasó? Hay un dicho que dice: el diablo metió la cola. Yo creo que Los Ángeles metieron las alas ahí, porque todavía no lo pudieron cobrar y lo firmaron hace 10 años. Y ese tema, ese convenio, no habla de remediar el medio ambiente. Dice que bueno, que la empresa tal lo que va a hacer, va a pagar 9 millones de dólares para arreglar caminos, que compren un camión y no sé cuánta paga más. ¿Sí? Pero bueno, un chico de Magdalena, abogado recién recibido, se metió en el expediente y les empelotó la vida. 10 años sin poder cobrar. La municipalidad. Y el intendente que firmó eso era el mismo que había estado conmigo personalmente diciendo que estaba en contra del arreglo. Pero después gana las elecciones, estaba a favor del arreglo y firmó. O sea, la ética se perdió en algún lado. ¿Sí? Esta forma de expresarme también es un homenaje a mis amigos suicidados, como si fueran Nisman, al ingeniero Yerko Zlatan, que también le hicieron la vida imposible hasta que se muere, y era un hombre discapacitado físicamente, ingeniero en petróleo. Entonces podría contarles muchísimas cosas más, pero no los quiero aburrir, porque hoy es domingo, deben venir de tomar el sol y todo lo demás. Yo quería solo dar una referencia de lo que es este juicio. ¿Sí? Sigue sin estar abierto a prueba. Y por el último, ahora te escucho, por último les comento que cuando vimos que la gente de Magdalena caía muerta de cáncer como moscas, o sea, en una cuadra, no manzana, 6 casos de cáncer, terrible cáncer, ahora se dice turbo, en ese momento era empetrolado, le pedimos al juez federal, que se pasaban la pelota uno a otro, que se hiciera una pericia sobre determinados muertos y que se hiciera una pericia sobre 10 personas elegidas al azar por la empresa de los que estaban vivos. Una pericia para determinar si estaban contaminados. ¿Sí? Y que lo eligiera sobre 532, que lo eligiera la empresa. Ups, ¿qué pasó? El juez me dijo sí a la pericia sobre los muertos, no a la pericia sobre los vivos. Y fiel a mi temperamento belicoso, le puse al juez que le agradecía lo que él había decidido, porque había que esperar que la gente se muriera para después determinar de qué habían muerto. Y yo no estoy haciendo política, no milito en política. Mi única política es la tierra y Los Ángeles, no tengo otra política. Y escribir y dar testimonio. Es todo más de lo mismo. Hay un juego de tomar la voz, dámela a mí, ¿sí? Que está manejado por los grandes que dominan al planeta Tierra. Y no soy conspiranoica. Yo soy abogada, para mí 2 más 2 da 4. No te va a dar 8 ni 10. Ni voy a ascender a la 5ª dimensión, ni qué sé yo cuánta cosa más. Pero hay que saber mirar lo que está pasando. Porque este momento, lo bueno de lo malo, es que este momento es un momento bisagra. Y yo creo que es excelente lo que está pasando para que la gente despierte. Y cada vez más gente despierta. Segundo tema, la causa no prescribe porque está en movimiento. Parece una tortura. Porque además ya no tenemos abogados que se embanderen en estos casos porque no hay plata rápido, ni plata fácil. Y después del corralito financiero, después de la Rúa, los abogados quieren ir a hacer un escrito y cobrar. Entonces, en general lo digo, tengo colegas divinos, pero en general es lo que le enseñaron. Corto, pego. Corto, pego. Esos son los abogados modernos.
investigar, estudiar, analizar, nada. Solo nos queda la gente como yo, que ya estoy cursando la tercera juventud. Y no saquen cuenta de cuántos años tengo. Besos. Me van a hacer llorar.